La comunidad de Puahuil se encuentra a 300 kilómetros al norte de la ciudad capital de Guatemala. Pertenece al municipio de Chicamán, Quiché. Puahuil es hogar de 3.000 habitantes mayas pocomchín, que orgullosamente viven a diario la cosmovisión, uso del idioma, práctica de costumbres y tradiciones. Aquí sigue floreciendo la cultura milenaria, la cultura maya. La aldea está organizada en 3 comunidades: el Pajuil, Esquipulas Pajuil y Pachaj Pajuil. El reiterado nombre es por el ave puajil, pero en idioma pocomchí se conoce como Juyu, que significa la cumbre del cerro. Para el 15 y 25 de enero de cada año, en honor a Esquipulas y San Pablo, las cofradías comparten las tradiciones con una exquisita comida típica, el saik. La celebración culmina con la fiesta tradicional. La población se dedica a la agricultura, a la siembra del maíz y el frijol, algunos otros productos agrícolas, para sostenimiento diario de la familia, mas no comercial. También la producción de panela hecha con caña de azúcar y el trabajo en maguey. Puahuil es reconocido en la región Pocomchí por la producción de petates y escobas. El trabajo artesanal del hombre es la elaboración de la escoba, la cual lleva un largo proceso. El precio unitario es de 10 centavos de dólar. Por el uso de escobas plásticas ha disminuido la demanda. Mientras la mujer pocomchí trabaja más de 7 horas en la elaboración de una estera o petate de 8 por 5 pies. Si tiene suerte, lo venderán a un precio unitario de 50 centavos de dólar. Los lugares donde se comercializa el petate es la aldea Belejú, Chicamán, Quiché y en Alta Verapaz. San Cristóbal Verapaz es el mayor comprador de esta artesanía. Con este pueblo desde tiempos remotos guarda una relación de hermandad, cooperación, porque comparten la misma etnia e idioma. Esto permite un nexo comercial. Para abastecer las necesidades, especialmente la compra de útiles escolares y fertilizantes, niños y adultos viajan a trabajar por 2 meses consecutivos en las fincas cafeteleras, bananeras y de palma africana. Puahuil y otras comunidades, estando cerca, pero cerca de la hidroeléctrica Quixoy, sin embargo, no tienen energía eléctrica ni agua potable. La población obtiene el vital líquido por medio de agua de lluvia. Se recolecta por el techo de las casas y luego reposa en tanques de cemento o en pozos. Como resultado, hay muchas enfermedades intestinales y muertes de niños menores de 5 años. En la época de verano se camina 4 horas al río para ir a lavar la ropa y también para ir a traer agua. Las comunidades de esta región de Chicamán claman al gobierno de Guatemala y al Instituto de Electrificación INDE recordar los compromisos hechos cuando se construyó la represa, de proporcionar energía eléctrica e introducción de la carretera hacia las comunidades para acortar este largo recorrido que se hace al viajar a la ciudad capital de Guatemala. En 1982, bajo violaciones de los derechos humanos, 50 kilómetros cuadrados de tierras fértiles y muchos sitios sagrados quedaron bajo agua. La gente, hasta hoy, sigue diciendo: por confiar en promesas vacías, he perdido hasta mi propia vida. En la aldea hay 3 escuelas del nivel preprimario y primario del sector oficial. Prestan sus servicios educativos a la niñez, con un instituto de secundaria. El 100% de los niños habla el idioma pocomchí. Antes de 1994, la educación era en español solamente, una cultura e idioma ajena a la de ellos. Estoy en 6º grado, tengo 11 años. Hoy en la escuela la enseñanza es bilingüe, en pocomchí y español, basada en el contexto cultural. Se aplica las ciencias y las artes del pueblo maya.
porque todos tenemos derecho de recibir una educación en nuestra propia lengua y cultura. Además de la realización de actividades interculturales, se hacen otras como en las manos. ¿Cómo tenemos las manos? Muy buenos días, la verdad es una actividad que realizamos en nuestro establecimiento. Se trata de día de lavado de las manos. Limpiar todos en la casa, así tenemos que hacer. Como docentes estamos entregados a nuestro trabajo, pero siempre tenemos limitaciones. Por ejemplo, en nuestras escuelas, Esquipulas, Manchal y Pajuil, carecemos de aulas adecuadas, cocina escolar, áreas de recreación y salón de actividades. El gobierno aporta en alimentación un quetzal con 25 centavos por cada niño diario, es equivalente a 18 centavos de dólares. En pleno siglo XXI, ¿qué alimento podemos darle a un niño con 18 centavos de dólares para que rinde en sus estudios? Pero con la ayuda de los padres de familia, hacemos lo que podemos hacer, de manera que nos encaminamos para formar niños capaces de analizar su realidad, luchar por sus derechos y sepan desenvolverse en este mundo globalizado sin perder su identidad maya poconchi. Yo fui a traer leña en mi camino puro vereda y estoy caminando y cuando vio tiene que cortar leñas y de repente salió un espantapájaro y yo me asusté. Es por eso me sigo caminando. En el año 2007, una organización juvenil de la comunidad logró gestionar un instituto básico municipal. Duró un año, pero lastimosamente las nuevas autoridades abandonaron dicho proyecto educativo. Con la ayuda de padres de familia y el trabajo voluntario de estos docentes, se pudo mantener en pie el instituto durante 3 años. Fue hasta en el año 2011 que pasó a ser por cooperativa. Son privilegiados, ¿verdad? Porque lograr un instituto por cooperativa pues es algo trascendental porque es la vida del instituto. Un instituto municipal en cualquier momento lo pueden quitar. Que viene un alcalde y pues dice, bueno, no tengo fondos, no me interesa y se cierra. Yo ya ahorita lo podí, gata podí. La Unión Europea benefició a la comunidad con el proyecto Eurosolar. Donó los paneles solares, equipos tecnológicos y un centro tecnológico de 6 computadoras para 300 alumnos. Durante la inauguración se presentó un informe del proyecto ante los donantes Gabriel Fernández y Vinicio Méndez. Los alumnos Alberto Cac y Wilson Choc demostraron sus habilidades en el manejo de la tecnología. Dolores Ical, en nombre del instituto, dijo: A los donadores del proyecto Eurosolar, gracias por haber confiado en nuestra comunidad, porque el proyecto es autosostenible, ofrece servicios comunitarios de salud y educación. Los equipos tecnológicos no solo son medios didácticos, sino que con ellos se llevó al cine la literatura Popol Vuh en Pocomchi. Se ha presentado en la comunidad y en Estados Unidos. Mas dat wish ponik kalauch korek.
Desde el 2007, el Cuerpo de Paz comenzó a cambiar la historia de la comunidad. Se crearon proyectos educativos, culturales y turísticos. Ahora la comunidad cuenta con un centro cultural y un museo comunitario. También 2 academias de artes. Una es de marimba, donde los niños aprenden a ejecutar el instrumento. Anteriormente se usaba una marimba simple, pero la organización Aporte para la Descentralización Cultural, ADESCA, donó instrumentos musicales, y la otra es un taller de tejidos para las mujeres. El proyecto es administrado por la comunidad y con apoyo económico del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala. Ahora y el futuro, ¿son sueños? Ahora cada día más lejos se encuentra la leña, cada día hay más amenazas al medio ambiente, cada día tenemos menos tierra para cultivar, cada día crece y crece la pobreza, cada día son más caras las cosas. Entonces, ¿qué rumbo debemos tomar nosotros? Cada rostro tiene un sueño, imagina sus profesiones, guías espirituales, artistas, ingenieros, doctores, maestros, pilotos y deportistas. Pero antes, ellos tendrían que ser estudiantes, y esta es la razón por la que debemos apoyarlos. A continuación, conoceremos un ejemplo de perseverancia. Se trata de un joven de esta comunidad. Más que mi patria, mi raíz, más que mi suelo, una matriz, que me enseñó a parir pensamientos míos. Gen Francisco y Calhom Ahmaya Ponchi. En Guatemala soy maestro de educación primaria bilingüe en idioma maya y español. Actualmente, de parte del programa SID, estoy estudiando en la Universidad de Georgetown de los Estados Unidos. Estoy especializándome en fortalecimiento de educación primaria para niños de zona rural. Mi estudio se complementa con mi práctica docente en una escuela bilingüe de inglés-español en San Antonio, Texas. Mis experiencias y aprendizajes abordan sobre la enseñanza de la lectoescritura para niños bilingües, aplicación de la enseñanza basada en las inteligencias múltiples y el lenguaje sensorial, manejo de estrategias y técnicas interactivas e innovadoras para la didáctica de la matemática, lenguaje, ciencias sociales y ciencias naturales, de manera que sean una lección inolvidable para los estudiantes con diversas capacidades. Asimismo, el uso de materiales naturales y tecnológicos en rincones de aprendizajes. Al regresar a mi país, quiero aplicar estos conocimientos con mis estudiantes y compartir con mis compañeros maestros. La misión es reducir la repitencia y deserción escolar en nuestras comunidades. También sueño adicionar la enseñanza del idioma inglés como tercera lengua con mis estudiantes, para que ellos puedan abrir más oportunidades y desenvolverse en este mundo globalizado. Noqenak t'uchwah chintijenak wachaqtijenel y rumchipani olmastanak wiwilikaqtijenel in orik panqa orwal kihpech manqaraq t'uchirichajarik inkaqki oronqel umchima re'takashlan orikqa orwal. When I was a child, I just wanted to be a teacher because in my community there weren't bilingual teachers. Many times we didn't understand all the class because the Spanish language isn't our first language. Cuando era niño siempre quise ser maestro y algo más, porque en mi comunidad no habían maestros bilingües. Muchas veces no les entendíamos qué decían o qué querían entendernos, simplemente porque el español no era nuestra lengua. Hello, my name is Joanne Trujillo. I am teacher of English at Palo Alto College in San Antonio, Texas. Aquí yo soy maestra de Frank y Cole. Cuando conocimos a Frank, lo conocimos estudiante de Guatemala, orgulloso de su país, orgulloso de su gente, orgulloso de su familia. Y cuando seguimos estudiando con el grupo, nos dimos cuenta que Frank no nomás tiene 26 años de edad, pero también es maestro de estudiantes indígenas, es maestro de la gente de ahí, de la comunidad de donde él viene, y él demuestra un cariño tan sincero y bien noble que nos atrayó la atención
Y hablé de él en la Universidad de Texas en San Antonio, donde mi esposo es profesor. Y hablamos mucho del ejemplo que él tiene y que él da. Porque tiene 26 años de edad. Y él no piensa de él mismo, sino él piensa de su gente y de su familia, de cómo mejorar la comunidad para hacerla más educada de lo que ya está. Y eso nos atrajo mucho la atención. Make himself better. He thinks of and as to how he can make others, as to how he can make them better. And that gives us hope, and we wish we had more individuals like Frank in the United States. Dejemos que opaquen nuestra identidad. Es por eso estoy aquí para desmentir que los mayas ya desaparecieron y que el 21 de diciembre es el fin del mundo. El pueblo maya vive. Usamos el mismísimo idioma y numeraciones escritas en piedra desde hace miles de años. Y nuestro calendario nos marca el cambio de era, no el fin del mundo. Nosotros los pueblos indígenas somos capaces, solamente nos hace falta oportunidades. Sala